Esta mañana, queridos hermanos, vamos a tratar un tema de suma importancia, el tema de los 144,000 hermanos. Pero nos vamos a enfocar si es simbólico o si es literal. Y si Dios quiere en la tarde también, si aquí también pueden darme parte, podemos estudiar los 144,000 y el sellamiento, que es muy importante saber si estamos en el tiempo del sellamiento. En la anterior semana estudiábamos el tema sobre el juicio investigador, estudiábamos el tema del santuario, y este tema del sellamiento también va muy ligado con los 144,000. Pero en esta mañana, queridos hermanos, solo nos vamos a enfocar si es simbólico o literal. Muchos dicen que este tema no es de salvación y mejor no hablarse. Eso dicen, hermanos, no sé si ustedes habrán escuchado. Pero como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura de la palabra es para enseñar, redarguir, hermanos. Y Dios nos ha dado una base bíblica en cuanto a los 144,000, hermanos. Tampoco podemos decir que no es tema de salvación, porque sí es tema de salvación, hermanos. Solo que tenemos que comprender, porque muchos sacan teorías aquí y allá, diciendo que es simbólico, otros dicen que es literal, y al final, ¿cuál vamos a quedarnos, hermanos? Tenemos que basarnos en así dice Jehová. Vamos a nuestro texto clave, que está en Apocalipsis 7, todos saquemos la palabra del Señor, hermanos, todos tenemos que tener nuestras Biblias, todos, hermanos, vamos a ir al libro, al Apocalipsis, revelación, Apocalipsis 7, el verso 4, Apocalipsis 7, 4, este es nuestro texto clave, nuestro texto que hoy vamos a estudiar, hermanos. Apocalipsis 7:4. Si vemos desde el verso 1, podemos ver los ángeles que están reteniendo los 4 vientos. Más vemos aquí que todavía los 144,000 no habían sido sellados. Y si vemos el verso 4, y dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 14, el verso 1, podemos ver que se presenta nuevamente este grupo tan especial que el apóstol Juan, el vidente de Patmos, está recalcando. Después miré Apocalipsis 14:4, el cántico de los 144,000. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Con esto, hermanos, vamos a ir a estudiar si es simbólico o literal. En eso vamos a enfocarnos, hermanos. Y en la tarde también, si Dios quiere, vamos a enfocarnos en el sellamiento y los sucesos que van a acontecer en estos últimos días. Y en cuanto al sellamiento, más que todo específicamente en el sellamiento esta tarde, hermanos. Pero esta mañana vamos a ver si es simbólico o literal. Vamos a estudiar también, vamos a sacar muchas fuentes, obviamente la palabra del Señor, hermanos, la palabra de Dios, que va a ser como nuestra luz. Vamos a sacar también primeros escritos, vamos a estudiar también del libro de el pionero Urias Smith, el pionero Urias Smith, y también de este libro, no sé si muchos lo conocen, el libro titula Los 144,000 y la gran multitud.
y el retorno de Jesús. También hablábamos esta mañana que muchos libros ya no son inspirados, muchos de los que hoy tenemos. Pero este libro, estos autores, Colin Standish y Russell Standish, son de la línea continuada de los pioneros adventistas. Son hermanos pastores conservadores. Solo vamos a sacar algunas citas que ellos dicen, pero más que todo nos vamos a basar en la palabra del Señor, hermanos. ¿Quiénes son, hermanos? En este libro que les mencioné de Colin Standish, se preguntan, y también cada uno nos podemos preguntar. Voy a dar lectura. Se espera que existan muchas teorías en relación a los 144,000. Si antes no hemos estudiado y si alguien recién está escuchando, se preguntará que cuando abre Apocalipsis y ve el capítulo 7, ahí nos presenta el grupo especial, los 144,000. Pero nos preguntamos antes, y muchos se preguntan ahora, ¿quiénes son ese grupo? ¿Por qué no se menciona ese grupo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no se menciona ese grupo en los tiempos de Cristo? ¿Por qué tiene que mencionarse en la revelación, en el último libro de la Biblia? Se menciona a este grupo tan especial que va a esperar a Cristo y también va a ir vivo al cielo. Pero aquí nos dice quiénes son y por qué no están en el Antiguo Testamento. Y obviamente existen muchas teorías, queridos hermanos, en cuanto a quiénes son los 144,000. En el mundo evangélico hay muchas teorías, en el mundo protestante también, y nosotros tenemos que conocer esas teorías para refutar con la palabra de Dios, porque nos sacan teorías de aquí y de allá también, los hermanos evangélicos y mucha gente también. Y hay teorías en el adventismo, hermanos, en cuanto a los 144,000. Algunos expositores de la Biblia dicen que los 144,000 es un número literal. Literal significa, hermanos, que 144,000 tiene que ser, no puede ser ni más ni menos, solo 144,000 vivos, santos vivientes. Tiene que ser literal. Muchos dicen que tiene que ser un número exacto, pero muchos también sacan la teoría de que los 144,000 tiene que ser simbólico. O sea, obviamente que puede ser un grupo, 144,000, digamos, iglesias, 144,000 grupo de personas. Entonces, si es simbólico, puede ser mucho más que 144,000. Puede ser tal vez 144,000 millones de santos vivientes, puede ser 144,000 iglesias, tal vez todos los remanentes vivos pueden llegar a ser más de millones, porque el número es simbólico. ¿Entendemos, hermanos? A eso se dicen muchos que es simbólico, el número 144,000. Esas son las teorías, hermanos. También podemos ver que muchos sacan la teoría de que son judíos. ¿Y por qué, dirás, hermano? Si vemos en el Apocalipsis, vamos nuevamente a las Santas Escrituras. Vamos a Apocalipsis 7. Vamos al libro de Apocalipsis 7, el capítulo 7 y el verso 5, donde ahí nos dice las tribus, hermanos. El verso 4 nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en el verso 5 nos recalca las 12 tribus de Israel. 12,000 sellados de cada tribu, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, y así sucesivamente. Eso nos recalca el libro de Apocalipsis.
Pero muchos dicen que estas tribus tienen que ser judíos literales. Obviamente que tienen que ser judíos, hermanos. Los que viven allá en Israel tienen que ser judíos, hermanos. Nosotros no somos judíos. Pero muchos dicen que sí o sí tienen que ser judíos, porque el pueblo judío Dios ya no lo considera como su pueblo. Desde mucho más antes, desde la muerte de Cristo, mucho después, Dios levantó las manos y en el año 34 se acabó para el pueblo judío su tiempo de gracia para el pueblo, hermanos. Entonces, muchos dicen que las tribus tienen que ser sí o sí 144,000 tribus literales, si tienen que ser judíos literales. Muchos dicen eso, hermanos. Vamos a seguir leyendo las teorías en cuanto a los 144,000. Muchos dicen que los judíos, ya obviamente que ellos piensan que los 144,000 van a ser judíos, pero tienen que ser literales. Judíos literales y el número también literal. Muchos dicen también que este número es simbólico, pero también los judíos tienen que ser simbólicos. Estas son las teorías, hermanos, en el protestantismo. Mas hoy vamos a ver qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía. Muchos dicen también que en el rapto secreto, como ellos creen, los evangélicos creen en el rapto, muchos de los 144,000 van a constituir entre el rapto secreto y entre la venida de Cristo. Eso es lo que dicen ellos, hermanos. Y lo recalca también el pastor Colin Standish. Son dos hermanos gemelos que ya murieron hace tiempo, por los años 2000. Ellos también hacen esa referencia de que muchos pastores dicen que va a ser entre el rapto secreto y la segunda venida de Cristo, porque ellos creen en la doctrina del rapto. Pero nosotros tenemos nuestra base bíblica, hermanos. Esas son las posiciones, hermanos, en cuanto a los 144,000. Y en el adventismo también podemos ver que hay muchas teorías en cuanto a los 144,000. Los adventistas piensan que los 144,000, este número es simbólico. Y esa posición también muchos pastores sacan que es simbólico. En cuanto al número simbólico, también las tribus tienen que ser simbólicas. Muchos adventistas piensan que el 144,000 van a ser los primeros en ser sellados, o sea que los mismos adventistas van a constituir ese grupo y van a evangelizar a la gran multitud. Cuando ya se dicte ley dominical, ellos dicen que los adventistas van a ser los sellados y van a ir a predicar a la gran multitud, hermanos. Esas son las teorías en el adventismo hoy en día. Y tenemos que conocer las teorías, hermanos, para así refutar con la palabra del Señor. Y también hay una cita de la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 205, el párrafo 2. Y muchos confunden esta cita diciendo que no tenemos que estudiar a los 144,000. Pero sacan de contexto la cita, hermanos, porque vamos a leer. No es su voluntad que se involucren en controversias sobre cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, como ¿quién va a componer los 144,000? Dígales esta pregunta que Cristo nos hubiera dicho si fuera esencial para la salvación de nuestra alma saberlo. Entonces muchos sacan esta cita diciendo que no es importante estudiar a los 144,000. Pero la mensajera del Señor no dice que no es importante, sino en esos tiempos, en el libro Manuscritos Revelados, el volumen 16, ahí está la carta original, hermanos, en 1901, el párrafo 19. Ahí muchos decían a otros hermanos, digamos, yo le puedo decir aquí a mi hermano, tú no vas a ser parte de los 144,000, tú no vas a ser parte.
Y a eso se refería la mensajera del Señor. Nosotros no podemos decir a un hermano que él sí o no va a ser parte, solo Dios sabe, hermanos. En ese aspecto, la mensajera del Señor lo dice en la carta, hermanos, también en Mensajes Selectos, tomo 1. Pero no nos dice que no tenemos que estudiar a los 144,000, porque es esencial para nosotros saber quiénes son y también el sellamiento, si estamos viviendo el tiempo del sellamiento. Esto los que son los elegidos de Dios lo sabrán en poco tiempo sin cuestionarlo. Tenemos que entender esa carta, hermanos, que la mensajera del Señor no dice que no los estudiemos, sino dice que no tenemos que decir a alguien, a un hermano, o quién va a componer a los 144,000. Yo no puedo decirte a ti si vas a componer o no, solo Dios lo sabe. Y aquí en una carta del pastor Urias Smith, en el año 1987, el pastor Urias Smith recalca en esta carta: numerosas consultas se han recibido recientemente sobre los 144,000, traído a la vista en Apocalipsis 7. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿A qué edad del mundo están desarrollándose? ¿Se debe tomar el número en un sentido estrictamente literal? El pastor Urias Smith se pregunta si el número tiene que tomarse en literal o simbólico. Es que los pioneros, hermanos, estudiaban en cuanto a las profecías y a los 144,000. Ellos estudiaban y escarbaban las escrituras. Por eso ellos escribían cartas en cuanto a este tema. Y una de esas cartas es del pastor Urias Smith. O es número representativo, es decir, una empresa más grande e indefinida. Aquí está diciendo, él se está preguntando si los 144,000 son simbólicos de alguna clase particular. Este número se menciona por primera vez en Apocalipsis 7 y las circunstancias bajo que son llevados a la vista proporcionan una indicación muy clara de manera general de la aplicación correcta. Bueno, pero vamos, hermanos, a los ejemplos bíblicos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 22 y el verso 3. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Aquí nos presenta la palabra de Dios un número definido, un número preciso, un número conciso en cuanto a los 12 apóstoles. Si vemos en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en Jueces 7:6, en los tiempos de Gedeón, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando ellos tenían que tomar el agua y quien tomaba como se debía, tenía que estar entre los que iban a ir a la guerra. A eso se refiere en Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí nos muestra un número definido en cuanto a los 300 hombres, hermanos. Nos muestra un número definido. Vamos a ver, siguen muchos ejemplos bíblicos. Vamos a Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Aquí podemos ver también que en la Biblia nos presenta un número preciso en la visión de Ezequiel, cuando él vio las abominaciones que estaban haciendo el pueblo de Israel. Propiamente en Ezequiel 11:1 vemos que igualmente eran 25 varones que estaban adorando al sol. En Hechos 1:15
en el sermón que dio el apóstol Pedro, podemos ver que había un número de personas, un número preciso de personas, hermanos, que se estaban reuniendo. Vamos a leer Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí podemos ver un número preciso. 1 Corintios 25:7 nos presenta los músicos en cuanto al número, cuántos músicos eran, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. En la salida de Egipto, ¿cuántos israelitas salieron de Egipto? También nos da un número preciso. En Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, de los que acampaban para la guardia del santuario. En Números 3:28 también nos presentan un número preciso, hermanos. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guardia del santuario. Podemos ver muchos ejemplos bíblicos, hermanos. Muchos ejemplos bíblicos en cuanto a los 144,000, porque la Biblia siempre nos presenta un número preciso, hermanos. Pero por el tiempo también vamos a ver este último ejemplo que está en Números. Este es el censo, hermanos, el censo de Israel, cuando censaron al pueblo de Israel. Y el verso 46, Números 1:46, dice que todos los contados fueron 603,550, hermanos. Fueron todos los contados 600,350. Solo nos estamos enfocando de los números que la Biblia siempre nos presenta un número definido, un número preciso, hermanos. También, al hablar de este tema, una vez yo decía, ¿no?, que sí o sí tiene que representarse los 144,000 un número preciso, un número que no tiene que ser simbólico, porque la Biblia sí nos presenta. Pero muchos dicen que si tú presentas este número que es literal, también tienes que decir que las tribus son literales. Eso dicen, hermanos. Si tú dices que el número es literal, también las tribus tienen que ser literales. Tú no puedes decir que los 144,000 tienen que ser literal y las tribus simbólicas. Tú tienes que decir si es literal los dos, porque Apocalipsis es simbólico, todo el libro. Eso es lo que muchos dicen, hermanos. Que en el libro de Apocalipsis todo es simbólico. No puede haber literal en el libro de Apocalipsis. Pero aquí hay un claro ejemplo. Si ustedes van a la palabra de Dios, en Apocalipsis 1, el verso 20, podemos ver que las estrellas, y en cuanto a las iglesias, las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, podemos ver que los 144,000, el número es literal. Y los judíos son simbólicos, porque en aquí, vamos a leer, hermanos, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué representa, hermanos, las 7 estrellas? Las 7 estrellas, hermanos, son los ángeles, las 7 estrellas, y los 7 candelabros representan los 7 iglesias, hermanos. Entonces podemos ver que las 7 estrellas representan a los 7 ángeles, y los candelabros, el candelabro también representan a las 7 iglesias. Y en conclusión podemos sacar que el número es literal, pero la forma como se la representa es simbólica. Entonces, no podemos decir que todo en el libro de Apocalipsis es
simbólico, hermanos. Y en cuanto a las profecías de Daniel, Medo-Persia, Grecia, Roma, Babilonia, el número que se le representaba era literal, 4 reinos. Pero la forma como se la representa, el oso, la bestia, leopardo, todo lo como se le representa es simbólico, hermanos. Si nos vamos al libro de Daniel, en cuanto a las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, de todas las 2300 tardes, podemos ver que el número es literal, pero día por año, hermanos. Son 2300 tardes literales, pero día por año, 2300 años. El número es literal, pero la forma como se la representa es simbólica, hermanos. Y si vamos al libro de Daniel 12, estudiamos los últimos versículos, 2260 días, 1290 días, 1335 días. Esa forma de representar, hermanos, que empezó desde el año 508, también en el año 538, que ese es otro tema, pero así en forma de complementar, hermanos, esos tiempos, los que pasaron son días, 1260 años, hermanos. Pero la forma como se la representa es simbólica. El día, los números son literales, obviamente día por año te le he dado, como dicen también Dios dice en el libro de Números, Ezequiel, si no me equivoco, 3:4, ahí lo dice. Si vamos en profecía, los números son literales, pero la forma como se la representa es simbólicamente, hermanos. Igualmente, en las profecías hemos visto, si en los 144,000 tiene que representarse un número literal, no puede ser mucho más, hermanos. No pueden ser 144,000 grupos, 144,000 tal vez grupos adventistas, tiene que ser un número preciso, hermanos, un número literal, un número conciso, hermanos, porque la palabra de Dios así lo representa. Siempre cuando vemos un número en número, siempre es un número preciso, hermanos. Si vamos al libro de Números, el capítulo 1, el verso 4 al 15, podemos ver que nos representa a las tribus de Israel, hermanos. Aquí podemos ver que nos representa a las tribus de Israel. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, del verso 4 al 8, igualmente nos representa a las tribus, hermanos, pero en forma cambiada. La primera tribu, el primer tribu es tribu de Rubén, también en el libro de Apocalipsis es Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón. Ya se cambia en el libro de Apocalipsis, la tribu de José ya le ponen, como Efraín y Manasés eran hijos de José, pero en el libro de Apocalipsis lo ponen José y Manasés. Y también lo cambian Dan por Leví, hermanos. En el libro de Apocalipsis es diferente al libro de Números, cómo se lo representa. Aser, Gad y Neftalí. Aquí podemos ver que la tribu de Dan se ha excluido, hermanos, para el Nuevo Testamento. Porque la tribu de Dan era una tribu rebelde, por eso la excluyeron. Porque ahora no hay tribus literales, hermanos. No hay ahora la tribu de Rubén, no hay la tribu de Isaacar. Tiene que ser simbólicamente, hermanos. Porque ahora no existe la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, la tribu de Judá. No hay, hermanos. Pero cómo se la representa es simbólicamente, hermanos. Simbólicamente. El carácter de cada tribu, ese carácter son los 12,000 sellados de cada tribu, hermanos. Entonces, en conclusión, podemos sacar que los 144,000 en número es literal, hermanos. En número es literal. Pero las tribus de Israel, las tribus de Israel son simbólicas, hermanos. Porque ahora no puede haber una tribu, hermanos. Tiene que ser el carácter de cada tribu, hermanos.
Este es el número literal, hermanos, en número. Y ahora vamos a ver muchas citas de la mensajera del Señor, hermanos, en cuanto al número. Pero al tribu es simbólicamente, hermanos. Como dice en la profecía, como hemos visto en Apocalipsis 1, en el candelabro, en las 7 estrellas, que representa a los 7 ángeles. Pero el número era literal, un número preciso, hermanos. Vamos a ver las citas del espíritu de profecía en cuanto al número, hermanos. Este libro salió el año 1888, hermanos. El título original es Early Writings, primeros escritos. Y en la página 15, el párrafo 1, nos habla sobre los 144,000, hermanos. Ustedes pueden verificar en sus casas, también con el libro Primeros Escritos, la página 15. Aquí podemos ver en esta parte, donde dice, pronto oímos la voz. Y voy a dar lectura también aquí para que todos podamos leer, pero está en la página 15, el párrafo 1. Y voy a dar lectura, hermanos. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Aquí podemos ver también que los santos van a escuchar, hermanos, la venida del Hijo de Dios. Ellos van a escuchar cuándo va a venir el Hijo de Dios, cuándo va a venir nuestro Salvador. Los santos escucharán, pero para los impíos solo va a ser un ruido como de truenos y terremotos. Pero aquí nos vamos a enfocar en la parte resaltada donde dice los 144,000 santos vivientes, hermanos. Porque les puedo asegurar que esta cita en el inglés, en Early Writings, está quitada una palabra, hermanos. En el español dice los 144,000 santos vivientes, pero ahora vamos a ir al inglés, hermanos. Porque al original, el inglés, la mensajera del Señor, como todos sabemos, ella escribió en el inglés, hermanos. No escribió en español. Y en inglés dice así. Ese está en Early Writings, el primeros escritos. En el inglés está la página 14, el párrafo 1. An Hour of Jesus Coming, the Living Saints, 144,000 en número. Es muy diferente decir a 144,000 santos vivientes, pero si nosotros decimos 144,000 en número, es mucho más recalcado, hermanos. La mensajera del Señor aquí nos está diciendo que los 144,000 tiene que ser en número, hermanos. No puede ser un número simbólico. Tiene que ser un número literal. Por eso los fideicomisarios de la mensajera del Señor, como así ellos escriben al principio de cada libro, ellos pensaron que los 144,000 era un número simbólico. Porque ellos decían, ¿cómo 144,000? Solo 144,000 santos vivientes van a ser el número que constituyan el remanente. Va a ser muy poco, tiene que ser mucho más. Por eso no lo pusieron en la versión en español, en primeros escritos, en número. Pero sí en la versión en inglés dice in number, en número, hermanos. En número, sí. Y también quiero recalcar esta historia que también lo presenta el pastor Colin, que ellos nacieron en el año 1930. Ese libro que les mostré al principio, hermanos, ellos recalcan la historia cuando ellos entendieron el tema de los 144,000. En el año 1950, por ese entonces, el pastor Colin, él recalca, ¿no?, que él era profesor de una institución, un colegio, y tenían ellos que pagar los hijos, ¿no? Siempre los padres pagan para que el hijo estudie, y había el pastor, si no me equivoco se llama Stuart, él decía así:
Nosotros antes pensábamos que los 144,000 eran un número literal, pero ahora pensamos que es un número simbólico. Eso dijo, hermanos. Y lo dijo por una razón. En el año 1863, la mensajera del Señor recalca que habían 3.500 miembros, hermanos, cuando la Reforma Pro Salud le llegó a la mensajera del Señor. Y en ese año había 3.500 miembros. Y todos los pioneros adventistas, la mensajera del Señor, el hermano James White, el pastor White, ellos pensaron que este número era un número literal. Pero cuando los miembros han estado creciendo, hermanos, ya pensaron que era un número simbólico. Ahora, ¿cuántos miembros hay en la iglesia adventista? ¿Saben, hermanos? Más de 20 millones, hermanos. Y para el que sea literal, ellos no creen que es literal. Porque ellos piensan que los 144,000 van a constituir en números simbólicos y que van a ser solamente adventistas. Por eso piensan que los 144,000 son simbólicos, hermanos. Pero como recalcaba ese pastor Stuart en los años 1950, él decía, nosotros pensábamos que ese número era literal, pero ahora creemos que es simbólico, porque el número de miembros ha ido aumentando cada vez, hermanos. En el año 1996, el número ya era como más de 10 millones de adventistas. Ahora debe ser más de 21 millones de adventistas, hermanos, en los miembros en todo el mundo. Y este número queda ni la cuarta parte, hermanos, si es literal. Ni la cuarta parte, hermanos. Por eso ellos piensan que este número es simbólico. Puede ser más de 144,000, así a llegar tal vez a 5 millones, 6 millones, pero no piensan que es un número preciso, un número literal, hermanos, un número exacto. Esa es la historia, hermanos. Antes pensaban que era así, pero ahora piensan diferente, solo por los miembros, hermanos. Vamos a seguir estudiando. Pueden anotarse esta cita que está en Exaltada Jesús. Es un matinal muy precioso y muchos sacan esta cita en cuanto a los 144,000. Tú le dices, no hay en los testimonios una cita que diga que los 144,000 son simbólicos, y ellos sacan una cita. Ellos dicen que aquí hay una cita en cuanto a los 144,000 que sí son simbólicos, dicen. Y sacan Exaltada Jesús, la página 371, el párrafo 5. También está en Profetas y Reyes, la página 435, el párrafo 1. Y vamos a entender, hermanos, vamos a dar lectura. Cantan el nuevo himno delante del trono. Está hablando de los 144,000. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. ¿Qué hacemos ahora, hermanos, con esta cita? Aquí, hablando de los 144,000, aquí nos manda Apocalipsis 14, que nos habla en Apocalipsis 14 el cántico de los 144,000, el cántico de su victoria, y aquí nos recarga que son varones simbólicos. Ahora, con esta cita, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Por eso es bien importante ir al original, hermanos, porque en el original lo pude encontrar en inglés, pero esta cita yo decía que, aquí como estaba pensando, ¿no?, en el sticker, yo pensaba, ¿no?, ¿por qué dice simbólico? ¿No habrán alterado algo?
pero ellos habían visto esta parte de simbólicos, y ustedes pueden buscar en Exaltada de Jesús, y dice siempre, hermanos, simbólicos. En Profetas y Reyes dice simbólicos, hermanos, pero en el libro original dice muy diferente. Voy a leer, hermanos. Ese es el libro original que está en Tesoros de los Testimonios, volumen 2. Es un libro en inglés de la Mensajera del Señor. Y ellos sacaron de este libro en inglés Exaltada Jesús y Profetas y Reyes. Y voy a dar lectura, hermanos. Estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, cantan el cántico de los 144,000 que nadie puede aprender porque es el cántico de su experiencia, el cántico de Moisés. Voy a leer en la parte que dice ahora se ha alcanzado el cumplimiento completo de esas palabras del ángel. Oye ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son hombres admirados. En la cita anterior vimos que decía varones simbólicos, pero ahora vemos que dice hombres admirados. ¿Hay diferencia entre varones simbólicos y hombres admirados, queridos hermanos? La diferencia es mucha, hermanos. Hombres simbólicos, varones admirados. Es muy diferente a decir que son simbólicos y son admirados. Y en la cita original dice que son hombres, varones admirados. Cristo se revela como el Redentor y Libertador de su pueblo. Ahora en verdad el remanente admira a los hombres. Aquí decía hombres simbólicos, pero dice ahora admira a los hombres, mientras las lágrimas y la humillación de su peregrinaje dan lugar al gozo y a la honra en la presencia de Dios y del Cordero. Ahí vemos, hermanos, que siempre tenemos que ir al original, la cita en inglés, porque en el español nos dice que son simbólicos. En las dos citas, en Exaltada Jesús y en Profetas y Reyes. Y también en la palabra de Dios podemos encontrar una declaración, hermanos. Quiero que vayan en sus Biblias al libro de Zacarías 3:8, hermanos. Zacarías 3:8. Y quisiera que alguien lo lea, hermanos. Zacarías 3:8. No sé quién ha encontrado Zacarías 3:8. Y hermana... 3:8 dice: escucha pues ahora, José, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Muchas gracias, hermana. ¿Qué dice, hermanos, en Zacarías 3:8? Hermana, su versión es la versión, supongo que es la 60, hermana. Aquí vamos, esta es la versión Reina Valera Gómez. Sí. La palabra del Señor, Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Dice admirables. Colocar la cita original. Ya, muchas gracias. Esta cita, hermanos, en la versión 60, al anterior hablábamos sobre las versiones de la Biblia, en cuál está bien, en qué texto han adulterado, y hablábamos de ese tema, hermanos. Pero la versión 60 dice simbólicos, pero la Reina Valera Gómez y la King James, la versión King James, dice varones admirables. Pero en la versión 60 dice simbólicos, pero la traducción original es varones admirables. Y la mensajera del Señor, al usar la cita, ella puso varones admirables en el original, en el Tesoros del Testimonio. Este libro, Tesoros del Testimonio, se llama, volumen 2. Eso quería recalcar, hermanos, entre las citas, porque alguien siempre nos va a sacar una cita para querer poner su idea, hermanos, pero siempre, como les digo, tenemos que ir al original y también tenemos que ir al contexto, porque es bien importante el contexto en cual lo sacan. Ya terminando, hermanos, el tema,
Aquí en el libro Christian Experience and Teachings of Ellen White, la experiencia cristiana y sermones de la hermana White, sacaron ese libro en el año 1922, y aquí recalca los 144,000 en número. También este libro recopilado de la Mensajera del Señor, que está en inglés, conservaron la traducción original, los 144,000 santos vivientes en número. Aquí también en el libro Council of the Church, en este libro que está en inglés también, conservaron los 144,000 santos vivientes en número. Y aquí también, como hemos visto en el Early Readings, primeros escritos, en la versión original, que también está en Eventos de los Últimos Días, en inglés, la página 272, el párrafo 2, los 144,000 en número. En la versión en inglés conservaron en número, en número, en número. Solo en la versión en español, en primeros escritos, dice 144,000 santos vivientes. No dice número, hermanos. Eso tenemos que ver. Por eso la Mensajera del Señor sabía y decía que este número era literal. Por eso dice en número. En primeros escritos, la página 16, el párrafo 2, dice así la pluma inspirada: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Este cuadrado perfecto puede simbolizar también que es un número literal, hermanos. Las citas anteriores nos recalcaban más aún que es literal, pero cuando dice cuadrado perfecto, tiene que ser un número literal. Y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, se ordenaron los santos en un cuadrado perfecto con Jesús en el centro. Qué hermoso, hermanos. Todos los 144,000, y en el centro está nuestro Salvador, hermanos. Qué hermosa cita. En primeros escritos, la página 287, el párrafo 1, hermanos. Hasta aquí hemos visto que la Mensajera del Señor, en el libro en inglés, nos recalca que es un número literal, hermanos, ya que en el español no dice número, hermanos, pero en el inglés sí nos dice número. ¿Y qué dice el pionero Uriah Smith, hermanos? Uriah Smith, el estudio de los 144,000 en la Review and Herald el 10 de agosto de 1987, el pastor Smith recalca y dice así, hermanos: el número de los 144,000 debe significar un número definido, un número preciso, compuesto de muchos individuos. No puede representar un número mayor, indefinido. Él dice que los 144,000 tiene que ser un número definido, un número preciso. No puede representar un número mayor, un número simbólico, ya que en el versículo 9 se introduce otra compañía que es indefinida en sus proporciones. Y ahora vamos a ver la gran multitud, hermanos. Porque si vemos, entramos a la gran multitud y vemos el versículo 9 de Apocalipsis 7:9, podemos ver que esa gran multitud es incontable, hermanos. Son de todas las tribus que han venido, de las razas, de las lenguas, y todos constituyen la gran multitud desde ese entonces, hermanos. Pero ese número no es un número definido, es incontable, hermanos. Pero en Apocalipsis 7 nos recalca que sí, Dios nos ha revelado el número, hermanos. ¿Por qué Dios nos puede revelar el número? En Apocalipsis 7, más en Apocalipsis 7, en el verso 9, no nos revela el número de los 140, no nos revela el número de la gran multitud. Obviamente que Dios sabe el número de la gran multitud, pero no nos está revelado. Si los 144,000 fueran diseñados
para representar un número tan indefinido, entonces Juan, el profeta Juan, tendría que decir en el versículo 4, y había una gran multitud sellada. Pero Dios nos ha revelado el número y la gran multitud no está revelado el número, hermanos. Solo dice que es una gran multitud, hermanos. Pero en lugar de esto dice 144,000, 12,000 de cada tribu. En número que puede ser fácilmente enumerado. La razón de esta distinción es evidente. Si tomamos el numerable multitud del versículo 9 para ser el anfitrión completo de los redimidos que tienen que ser parte de la primera resurrección, y los 144,000 para ser cristianos que serán vivos en la tierra cuando Cristo aparece. Y esta tarde, si Dios quiere, vamos a ver si los 144,000 ha empezado en 1844 o solo son santos vivientes, hermanos. Pero ahora nos vamos a enfocar, hermanos, en el número. Como les decía, en 1863 había 3,500 miembros, hermanos. Y en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 316, el párrafo 1 lo dice. Por eso ellos creían que era un número literal. Hermanos, los pioneros, la hermana White, ellos creían que el remanente iba a ser muy poco, hermanos. Y quiero recalcar que los 144,000 son vivos, hermanos, porque tal vez muchos se desaniman en decir que si yo muero ya no voy a ser salvo. Si Dios me manda al descanso, ya no voy a ser salvo. Muchos tal vez dicen eso. Pero quiero recalcar que los 144,000 son los santos redimidos que van a quedar vivos. Si hoy Dios me manda al descanso y si yo soy fiel a su mandato, yo voy a ser parte de los redimidos, hermanos, pero no voy a formar parte de este grupo, pero sí voy a ser salvo, si yo soy fiel, hermanos, si Dios me manda al descanso. Entonces, en cuanto a los 144,000, hermanos, muchos hermanos piensan que diciendo que es literal, entonces el grupo ya está cerrado, ya está el cupo limitado, entonces ¿para qué ya esforzarse en la vida cristiana? Muchos piensan así, pero este grupo es un grupo especial, hermanos, que constituye a los santos vivientes. Como les decía, si yo muero hoy, pero si soy fiel a Dios, igual voy a ser salvo, hermanos. Si soy fiel, igual voy a ser salvo. Pero este grupo es un grupo especial, hermanos. Si tú mueres hoy, Dios no quiera que nos pase nada, pero tú vas a ser salvo, hermanos, si has guardado la ley de Dios y tienes el carácter de Jesús, hermanos. Vas a ser salvo, pero no vas a ser parte de este grupo. Solo Dios sabe a quién va a mandar al descanso, cuándo, hermanos. Solo Dios sabe, hermanos. La gran multitud. Apocalipsis 7, el verso 9, el versículo 10, nos dice así. Después de esto, dice el vidente de Patmos, el profeta Juan, ¿después de qué? Después de la visión de los 144,000 antes de ser sellados. Después de esto, dice el profeta Juan, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí tenemos que ver, hermanos, que el profeta Juan ve una gran multitud, pero delante del trono de Dios. Imaginemos que este es el trono de Dios. Y aquí estaba la gran multitud. Y el profeta Juan lo ve en el cielo, hermanos. Pero en Apocalipsis 7, del verso 1 en adelante, donde habla de los 144,000, el apóstol Juan ve la visión que los 144,000 están en la tierra, que aún no habían sido sellados. Eso ve el apóstol Juan. Pero aquí ve la gran multitud que están ya en el cielo, hermanos. Por eso recalca, después de esto miré a una gran multitud que están delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tenemos que ver y también discernir que el apóstol Juan, la visión lo ve aquí en el cielo, en el versículo 9.
Pero en el verso 1 en adelante, en aquí para los 144,000, ve a los 144,000 que no habían sido sellados, hermanos, y que ellos son el último grupo en ser sellados, hermanos. Esos son los dos diferentes grupos, la gran multitud y los 144,000. También aquí el pastor Colin recalca que muchos dicen que la gran multitud es un rompecabezas, que no se sabe quiénes van a constituir en la gran multitud. Pero aquí podemos ver que sí, lo poco que Dios nos ha revelado, podemos hablar, hermanos. Algunos creen que la gran multitud son aquellos que son convertidos por los 144,000. Los 144,000, los adventistas, muchos adventistas piensan que ese número es simbólico y que ellos van a ir a predicar a la gran multitud, que la gran multitud va a ser los remanentes que constituyan en los últimos tiempos. Eso es lo que muchos piensan, hermanos. También dicen que los 144,000 es el número simbólico, como hemos visto que ellos piensan que es simbólico y que este número también es simbólico. Entonces los dos números, los dos grupos son lo mismo. Eso es lo que dicen, hermanos. Y también eso es lo que ellos creen. Pero lo que hemos visto hasta ahora, que es un número literal, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, en cuanto a qué nos dice la mensajera del Señor, quiénes son la gran multitud, porque tenemos que saber desde qué tiempo es la gran multitud y si nosotros podemos entrar en este bando, porque la gran multitud va a ir al cielo, sabemos que va a ir al cielo, son santos, pero la pregunta es si nosotros podemos entrar a este grupo o a este grupo, hermanos. Esa es la pregunta. Y en la tarde también vamos a hablar de la resurrección especial, que es otro grupo más, hermanos. En sí hay tres grupos: la gran multitud, la resurrección especial y los 144,000. Pero la resurrección especial se une a los 144,000 y en total sería solo dos grupos. Solo ahora vamos a mencionar, estamos estudiando la gran multitud y la cita que vamos a leer es en cuanto a la gran multitud, hermanos. Esta cita se encuentra en Primeros Escritos, la página 16, el párrafo 1, en cuanto a la gran multitud. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron: ¡Aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Aquí podemos ver que los 144,000 no es el mismo grupo que la gran multitud. Desde los tiempos de Adán, desde el justo Abel, ellos constituyen la gran multitud, hermanos. Desde esos tiempos, todos los santos, todos los reformadores, Martín Lutero, Juan Hus, todos ellos que se levantaron en contra del papado, en contra de ese poder maligno y dijeron la verdad, desde ese entonces ellos constituyen la gran multitud, hermanos. Muchos que no guardaron el día sábado van a estar en este grupo, y muchos de los que ni siquiera conocían la ley de Dios igualmente van a estar en este grupo, porque cuanto a la luz que te llegó a ti, hermana, que te llegó a ti, hermano, a esa luz vamos a ser juzgados. Y esas personas que recibieron esa luz van a estar en este grupo porque no sabían. Y en cuanto a la luz que ellos recibieron,
a esa luz ellos han sido fieles, hermanos, y han muerto a esa fidelidad en cuanto a la luz que Dios les dio. Y ellos van a estar en el grupo de la gran multitud, hermanos. Vamos a seguir leyendo una cita más en cuanto a la gran multitud. Consejo para la Iglesia, la página 61, el párrafo 1. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria en el mar de vidrio. Los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, hermanos, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor, mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Aquí podemos ver, hermanos, que al final, cuando Cristo viene, cuanto los 144,000 y la gran multitud juntos van al cielo, hermanos. Al final solo se forma un grupo de remanente, porque aquí podemos ver que todos, en cuanto a la gran multitud y a los 144,000, los dos grupos van hacia el cielo. Y aquí nos dice cuántos días, hermanos. 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Pero aquí nos recalca que los 144,000 es un grupo muy especial, porque ellos formaban un cuadrado perfecto, hermanos. Es una muchedumbre que no se puede contar, la gran multitud. Y tú te preguntarás, hermano, si nosotros que vamos a poder estar en ese grupo de la gran multitud. Yo diría, hermano, que nosotros no podemos estar en el grupo de la gran multitud, hermanos, porque tú y como yo tenemos un conocimiento también en las Sagradas Escrituras, y hasta ahora Dios nos ha dado una luz más que los demás personas, hermanos, los demás hermanos. Sí, nosotros tenemos más luz, no podemos estar en este grupo, hermanos. Sí o sí podemos estar en los 144,000, pero si descansamos, vamos a estar en el grupo de la resurrección especial, porque el grupo de la resurrección especial son los que han guardado el día sábado como día de reposo, han predicado del mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud. Ellos van a constituir en el grupo de la resurrección especial. Por eso digo que nosotros no podemos estar en el grupo de la gran multitud. Muchos de los que están muriendo ahora, hermanos, están siendo perseguidos, pueden estar en este grupo, porque no saben, hermanos, en cuanto al día del Señor. No saben a su totalidad. Y muchos murieron no sabiendo, ni conociendo estos libros de la mensajera del Señor. Murieron por Cristo, pero no conocieron ni los libros de la hermana White, ni conocieron la reforma pro salud, pero murieron con esa luz poca que Dios les dio. A esa luz se aferraron y fueron fieles, hermanos. Ellos van a constituir el grupo de la gran multitud, pero nosotros que hemos recibido mucho más luz en cuanto a las profecías en la reforma pro salud, tenemos que estar en este grupo, hermanos. Y si Dios nos manda al descanso, vamos a resucitar en la resurrección especial. Este número, hermanos, como hemos visto hasta ahora, es un número literal, que sí o sí tiene que ser 144,000, porque ellos, su característica es que no conocen la muerte, hermanos. Ellos no pueden llegar a conocer la muerte. Son vivos, hermanos. Y este grupo son los que van a resucitar en la 7ª plaga, hermanos. Y este grupo es muy especial porque ellos guardaron el día sábado, han obedecido los 10 mandamientos de la ley del Señor. Han conocido el mensaje de los 3 ángeles.
pero han muerto sellados, y Dios los levantará en la séptima plaga. En el conflicto de los siglos lo recalca muy bien. Entonces, ese número es muy especial, hermanos, porque ellos son los últimos sellados, pero son los que no van a conocer la muerte, hermanos. Este número no va a conocer la muerte, por eso es un número literal. Pero los salvados son mucho más, hermanos, y Dios no nos ha revelado ese número. En cuanto a la gran multitud, ellos tienen que estar en este grupo a los que no guardaron el día sábado como día de reposo, los que no conocieron la reforma pro salud, los que no conocieron el mensaje de los 3 ángeles, solo los que murieron por Cristo, pero a la luz que ellos recibieron y fueron fieles a esa luz, hermanos, y murieron por Cristo, ellos van a estar en la gran multitud. Por eso digo que nosotros no podemos estar en este grupo, porque nosotros ya hemos conocido que el día sábado es verdadero día de reposo. Hemos conocido el mensaje de los 3 ángeles, como dice el mensaje del primer ángel, el juicio. El segundo ángel ha caído a Babilonia. El mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia o tiene... Ya hemos conocido, hermanos, incluso la reforma pro salud, los 8 remedios. Nosotros tenemos mucho conocimiento y Dios nos ha dado esa luz. Por eso no podemos estar en este grupo, hermanos, que no han conocido ni siquiera el verdadero día de reposo. Por eso si nosotros descansamos, Dios nos manda al descanso y somos fieles, tenemos la fe de Jesús, tenemos el carácter de Cristo y predicamos el mensaje de los 3 ángeles, vamos a estar en este grupo de la resurrección especial. Si somos fieles, hermanos. Pero si nosotros no llegamos a morir, y Dios va a hacer que nosotros vivamos en los tiempos de angustia de Jacob, en los tiempos donde Cristo ya no esté intercediendo por su pueblo, vamos a llegar a ser parte de los 144,000. Y esta es nuestra meta. Yo pienso que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo sin conocer la muerte, hermanos. Aquí el hermano, tantos años, una vida cristiana, y al final llegándose a perder, hermanos. Imagínense, tenemos que estar sí o sí en estos 2 grupos, hermanos. No podemos estar entre los malvados, entre los perdidos. Por eso este grupo al final, como dice la cita, todos, cuando Cristo venga, todos van a constituir solo un remanente, y ese remanente va a ir al cielo. Cuando se dicta la ley dominical, hermanos, digamos que esa es la ley dominical. Muchos ahora son fieles, hermanos. Son católicos que realmente quieren amar a Cristo, pero están siendo engañados por sus pastores, por curas, líderes, hermanos. Pero ellos, va a haber un zarandeo y ellos se van a decidir por Cristo y por la verdad, hermanos. Y cuando los adventistas realmente que ellos recibieron el mensaje de salir de las ciudades, se prepararon en el campo, se dicta la ley dominical, y en este entonces muchos van a ir a predicar afuera, y muchos de esos católicos van a aceptar el mensaje de la verdad presente, y muchos de ellos van a llegar a morir, van a llegar a ser mártires por causa de Cristo. Muchos hermanos adventistas que salieron de las ciudades y volvieron a predicar salieron de las ciudades al campo y volvieron a predicar a las ciudades en el fuerte pregón. Aquí va a estar el fuerte pregón, porque en el fuerte pregón se convertirán muchos hermanos. Ellos se llaman los obreros de la hora undécima. En esa última hora, cuando ya se cierre el tiempo de gracia, muchos se convertirán, hermanos, y aceptarán estas verdades. Pero muchos también morirán. Y esos muchos van a ser católicos, van a ser gente de afuera, y ellos van a aceptar el mensaje, hermanos, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, y dirán: yo no voy a someterme a la bestia, a Roma. Yo voy a decidir por Cristo. Y muchos de esos católicos van a constituir los 144,000. Pero muchos también van a morir, hermanos, porque el conflicto de los siglos nos recalca que antes que se cierre la puerta de la gracia va a haber muchos mártires, van a morir muchos. Y si nosotros un día morimos, hermanos, si Dios nos manda al descanso, que sea por mártires, hermanos.
que nos maten, pero por causa de Cristo, que no sea por una enfermedad, hermanos. Y vamos a terminar con esta cita, hermanos, que está en Conflicto de los Siglos, que habla de la gran multitud. Se encuentran los que fueron celosos a la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano, en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades fueron martirizados por su fe, y más allá está la gran muchedumbre que nadie podía contar. Este está hablando de la gran multitud, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Qué hermoso será ese momento, hermanos, cuando ellos alcancen y Dios les dé esa vestidura blanca, hermanos, a todos los justos, los salvos. Terminando, hermanos, las características de la gran multitud son una muchedumbre que no se puede contar, son diferentes de cada tribu que ha venido desde los tiempos de Adán, son de entre todas las naciones, están vestidos de ropas blancas, tienen palmas en sus manos, están de pie ante el trono del Cordero, hermanos. Hemos visto que el número no puede ser un número más, que la Biblia siempre recalca que el número siempre es un número preciso, un número definido. Por eso es un número literal, y las tribus son simbólicas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermanos? 2. ¿Cuántos salieron, hermanos? Hemos leído más de 6,000 hombres, 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Y cuántos entraron a la tierra de Canaán, hermanos? ¿Cuántos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor? 3. ¿Y cuántos judíos había? Había millones de judíos, hermanos. Había miles de judíos. En la matanza del año 70, ¿cuántos salieron? ¿Y cuántos judíos perecieron, hermanos? Millones de judíos perecieron. El número del pueblo de Dios siempre ha sido poco, hermanos. En el diluvio también. 8 personas. Y no podían decir 8 personas simbólicas. Tenían que ser 8 personas literales. Siempre podemos ver en la Biblia que nos presenta al pueblo de Dios como un número pequeño, un número definido. El remanente siempre va a ser un número pequeño, hermanos. Por eso decimos que el literal, que no puede ser más, hermanos. Por eso decimos, y en la vida cristiana, como una cita de la hermana Huay decía, que ni de 20 están preparados para lo que se va a acontecer. Y ahora ni de 100 personas, podemos decir 100 hermanos, 100 personas adventistas, ni 90 ni 95 están preparados para lo que se va a acontecer, hermanos, en estos tiempos que estamos. Siempre el remanente es poco, por eso decimos que el número es literal. Más la gran multitud es incontable, hermanos, no se puede contar. Pero los dos grupos son santos y muy distintos, la gran multitud y los 144,000. Bueno, hermanos, y vamos a ir también a nuestras casas y poder estudiar, poder comparar los textos y poder convencerse a sí mismo, hermanos, que este tema es tema también muy importante, que está en Apocalipsis 7, hermanos, y lo poco que hemos estudiado también, que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a orar también.